El periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual prácticamente no hubo actividad. Hubo algunas reuniones de comisión, nada más. Obviamente sucedió lo que ya se anticipaba, sin actividad en el recinto de la Cámara Baja. Algunos ya anticipan la posibilidad la próxima semana. Veremos qué es lo que ocurre. Hay conversaciones fuera del Congreso y dentro del Congreso Nacional de manera extraoficial o de manera informal por parte de las autoridades, por parte de las autoridades de los bloques, por parte de varios diputados nacionales. La novedad más importante es la resolución que tuvo la justicia respecto a los representantes de la Cámara de Diputados para que formen parte, para incorporarse al Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Y eso seguramente, sin lugar a dudas, tiene repercusión en cada uno de los bloques y tiene repercusión en la actividad de esta Cámara de Diputados. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá viviendo el final de una semana asignada por la emoción, obviamente, que para qué vamos a caretearla, digamos, estamos todos marcados por el espíritu mundialista, con gran expectativa para el fin de semana. Y bueno, y en el ámbito parlamentario, bueno, lo que vos decías, con toda la expectativa de qué es lo que va a suceder la próxima semana, si el fallo de ayer de la Corte alcanzó para destrabar una situación que, así como estaba antes de ese fallo, parecía irreversible. Yo creo que a partir de esa situación las cosas se van a encarrilar y esperemos que en ese caso sí tengamos una sesión martes o miércoles. Bueno, veremos qué es lo que dicen también los diputados nacionales. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, una semana que vamos a ver cómo arranca, ¿no? También porque, bueno, de acuerdo al resultado que haya el domingo en el Mundial, hay que ver cómo va a estar la calle, cómo va a estar movilizado todo, si bien algún tipo de festejo se puede llegar a dar en lo que es el ámbito de Casa Rosada. Bueno, veremos cómo está la situación, claro, ¿no? Y cómo se maneja la agenda en diputados, que se estaba pensando en retomar el último día, que es el martes 20, es el último día para dictaminar, porque recordemos que las sesiones ordinarias fueron prorrogadas hasta el 30 de diciembre, pero claro, 10 días antes se termina el tiempo para poder emitir dictamen de comisión. Así que las últimas comisiones con ese objetivo se convocarían el día martes. Claro. Y el día miércoles podría llegar a haber una sesión que, como bien dice José, con esta situación que se dio del Consejo de la Magistratura, hay que ver si se destraba un poco los consensos y los acuerdos. Bueno, para cerrar el año, digamos, por lo menos aprobando un temario sin rispideces, pero habrá que ver cómo se manejan las cuestiones políticas, las manifestaciones que también siempre se quieren hacer. Así que bueno, en eso viene trabajando el oficialismo hace días y seguramente en las próximas horas así lo seguirá haciendo. Claro, sin dudas, porque José, Meli, cuando hablamos de una agenda de consenso, esa agenda de consenso ya está porque estaba lo que era la última sesión en la Cámara de Diputados. Sucedió después lo que sucedió respecto a la sesión preparatoria, aquellos pedidos a raíz de lo sucedido con diferentes reacciones que tuvieron los propios diputados y propias diputadas nacionales en una sesión bastante atípica en la Cámara de Diputados de la Nación, pedidos de expulsión por parte de un bloque hacia otro sobre determinados diputados, pedidos de expulsión para Cristian Ritondo, pedido de expulsión para Rodolfo Tailade desde Juntos por el Cambio y el otro pedido contra Ritondo desde el Frente de Todos. Lo cierto es que con ese panorama, sumado a la decisión que adoptó la presidenta de la Cámara respecto a el rechazo en un primer momento por parte de la justicia, por parte de un juez determinado a lo que fue
la designación por parte de la Cámara de Diputados sobre los representantes del Congreso o de la Cámara Baja ante el Consejo de la Magistratura. Todo ese combo llevó a prácticamente la parálisis de la Cámara de Diputados, con la excepción de un par de comisiones que estuvieron esta semana y que nosotros estuvimos reflejando sobre determinados temas, principalmente reuniones informativas, que es lo que hubo esta semana. Ahora, bien lo que decís vos, José, hay, a partir de esta decisión de la justicia, parece como que se destraba por lo menos un argumento de un sector hacia el otro o hacia el resto de la Cámara para que se mantenga esta situación de status quo. Y claramente lo que sucedió ayer, a partir del fallo, que digamos, no fue, en realidad el fallo terminó no siendo contra nadie. Claro. Por lo menos, lo que pudiera llegar a resolverse en el Senado será lo que disparará nuevamente polémicas, pero en la otra Cámara este fallo fue convalidó justamente el nombramiento original, que habían sido de esos 4 legisladores, 2 del oficialismo, 2 de la oposición, y bueno, a partir de eso uno entiende que ya lo único que falta es sentarse a acordar de qué manera va a ser la próxima sesión, qué temas van a tratar y sobre todo lo que decía Meli, toda la previa, cómo va a ser la cuestión de esas cuestiones de privilegio, esas cosas pendientes que hay, porque bueno, recordemos, esa sesión bochornosa que fue la del 1 de diciembre, después siguieron declaraciones muy duras, se empezaron a tirar con pedidos de expulsión de los dos lados, entonces bueno, hay que bajar un cambio, justamente imbuirse del espíritu mundialista y tratar de ver, porque yo creo que lo que necesitaban las dos partes era algún elemento como para que les permitiera a los dos salir sin retroceder. Claro, sin lugar a dudas. Y este panorama es lo que se abrió a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia y lo que plantea además que se puede cerrar el año, este año 2022, por lo menos con el avance de algunos temas que principalmente para el oficialismo son importantes, como es la creación de diferentes universidades, aunque en algunos casos, obviamente también acompañados por parte de la oposición, pero en algunos casos Evolución Radical también estaba esperando que avance la creación de universidades, porque hay proyectos como por ejemplo la universidad en la provincia de Córdoba, de Río Cuarto, de Río Tercero tiene el acompaño, ¿no? Sí, de Río Tercero y la Universidad de Saladillo también, claro, que Emiliano Jacobiti la está impulsando. La realidad es que, bueno, veremos con qué temas de consenso se acuerda. Al parecer, por lo que dijo hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, hay intención del gobierno de convocar a sesiones extraordinarias. Veremos, no creo que sean a partir de enero, sino ya de febrero. Claro. Porque, bueno, esta ley del blanqueo de capitales en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos se iba a enviar durante este mes. Finalmente se retrasó, no ingresa todavía el proyecto. Hoy el ministro Massa dijo que va a ser enviado en los próximos días y que aspiran a que se traten extraordinarias. Bueno, obviamente era un tema que en diciembre ya no iba a tener la rapidez que estaban pidiendo, porque fue unos días después que se anunció ese proyecto, unos días después de todo el lío que se vivió acá en la Cámara Baja y las relaciones estaban bastante rotas. Claro. Bueno, será tarea para la época de vacaciones, para los diputados, para las diputadas, porque ingresará este proyecto por parte del Ministerio de Economía, con la firma del presidente, del jefe de gabinete y del ministro de Economía, Sergio Massa, y será un tema para llevarlo de vacaciones y discutirlo, bueno, entre cada uno de los propios diputados y esperar la convocatoria extraordinarias, que seguramente será para febrero. Uno imagina que va a ser un febrero bien cargadito, a diferencia de lo que fue el febrero de este año, cuando se anunciaron 18 temas que se iban a tratar, después no se trató ninguno, no hubo ninguna reunión de comisión. Uno interpreta, bueno, en ese mes de febrero, que estuvo marcado por la previa, el contexto del acuerdo con el fondo, la renuncia del presidente del bloque. Ahora uno imagina un febrero, y yo digo, me parece que con la realización de la sesión preparatoria que quedó pendiente finalmente, me parece que se va a terminar realizando, en el mes de febrero, cuando ya se hayan aquietado toda
los contrapuntos, todos los ánimos, porque bueno, lo había pedido también la oposición que se hiciera finalmente. Claro. Veremos cómo vota cada una de las partes, pero por lo menos con los ánimos, yo creo que todas las partes quieren que se realice esa sesión preparatoria, que no necesita realizarse de todas maneras porque las autoridades fueron prorrogadas, pero el reglamento dice son prorrogadas hasta tanto claro, se realice. O sea, si no se hace la reunión, será hasta la próxima sesión preparatoria del año que viene, de fin de año, pero si no, se hará, y me parece que será como en el Senado, que es uso y costumbre, que se hace en febrero, y bueno, tranquilamente se podría hacer en febrero en diputados. Bueno, y hablamos del fallo de la Corte, que tiene que ver con la integración de los representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, y sobre el tema, sobre el Consejo de la Magistratura, habló el diputado Carlos Selva, el diputado de Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, de esta manera. No, se está discutiendo mucho de lo más espurio de la política. Nosotros tenemos, y espero que nos respeten los televidentes, la opinión. Nosotros tenemos claramente definido y convencidos de que hay una concomitancia con determinados sectores de la justicia, con varios integrantes de los bloques de la oposición que pretenden mantener esto, de nuevo la palabra, dejar todo como está, para no decir statu quo. Y en eso lamentablemente han llevado a los extremos que el Consejo de la Magistratura, desde la arbitrariedad y te diría que casi de la ilegalidad, no soy abogado, pido disculpas si hay usado un término que no corresponde, pero creo que es así, de la atribución que se tomó el presidente de la Corte, Rosati, en volver a poner en vigencia una ley que estaba derogada hace 16 años, más allá de su autovoto y de haber aceptado ser juez de la Corte en su primera etapa por un decreto, sabiendo que rompía todos los estamentos de la Constitución, la ley que deroga le genera casi una omnipotencia donde él se autoimpone como presidente del Consejo de la Magistratura, ámbito que tiene una responsabilidad, y esto lo tienen que entender los ciudadanos, sobre la vida cotidiana del funcionamiento de una sociedad. Porque ahí es donde los jueces todos sabemos que no son elegidos por la voluntad popular, pero ahí es, digamos, el ámbito donde se puede llegar a discutir con representación de colegios de abogados, colegios de magistrados, representaciones políticas, representaciones de la justicia, representaciones del Poder Ejecutivo, el comportamiento de determinados actores de la justicia, del ámbito de la justicia, uno de los poderes del Estado. Al cooptarlo y al frenarlo está haciendo desinflar una de las gomas de que hace funcionar la democracia. Y yo creo que en este sentido, y corre por mi cuenta, realmente el presidente de la Corte no está legitimado. Ha hecho un abuso de poder, se ha considerado a la justicia, y esto es injusto también. El día viernes, mira, pasó una cosa muy particular. En mi ciudad fue la cena de despedida del Colegio de Magistrados, del Departamento Judicial de mi ciudad. Y obviamente que hay una preocupación en el llano. Sí. Lo que a mí me molesta, y lo manifesté, como lo voy a decir ahora acá, lo dije en la misma reunión, de que me parece que los jueces que son pro, que quieren que realmente que la justicia tenga independencia, pero que no sea, la independencia no es solamente por responder a los fallos que le interesan a unos o a otros, sino que realmente que están preocupados porque ven una partidización de una parte del Poder Judicial que les preocupa y los involucra a todos. Entonces uno está pidiendo que realmente alcen la voz, gente que uno conoce, que se merece el máximo respeto no solamente mío, sino de la sociedad de Mercedes, y están hoy en una situación muy incómoda. Bueno, ahí estaba Carlos Selva, un diputado del oficialismo, hablando sobre el Consejo de la Magistratura, esta situación de parálisis que se dio la semana pasada y esta semana, principalmente en esta Cámara de Diputados, tiene que ver y mucho con la situación planteada en el Consejo de la Magistratura, por lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados, por lo que está sucediendo también con los representantes del Senado Nacional, y por supuesto también genera parálisis en el propio Consejo de la Magistratura. Y sí, está bien lo que está señalando Selva, que los sectores judiciales, los jueces en conjunto, fiscales, que son mucho más de los notorios que nosotros podemos conocer como los integrantes de la Corte o algún representante del Poder Judicial de Comodoro Pi, están preocupados sobre qué es lo que está sucediendo con la justicia,
y este parálisis que hay también en el Consejo de la Magistratura. Por eso me parece que es importante lo que sucedió respecto a este fallo aquí que tiene una repercusión directa en la Cámara de Diputados, donde se habilitan ya el ingreso de los representantes de la Cámara Baja, que recordemos va a ser desde el oficialismo Vanessa Siley y Rodolfo Tailade. Sí, y después tenemos a Álvaro González, Claro. que va a reemplazar a Pablo Tonelli, quien no siguió en un nuevo periodo. Sí. Y la radical Roxana Reyes, que bueno, fue un poco el origen, porque había apelado esa Claro. decisión Germán Martínez en mayo pasado. Claro. Y en esta oportunidad, para este nuevo periodo, Juntos por el Cambio también la volvió a designar a la diputada Reyes. Claro, para un nuevo periodo, Sí. o sea, a partir de este año 2022. Bueno, veremos finalmente qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede en esta Cámara Baja principalmente, y obviamente que va a tener... Sí. Sí, Fer, justo hoy se cumple un año del fallo por el cual la Corte declaró inconstitucional la ley de 2006. Y ahí La cambió ley del nuevamente Consejo de la la integración del Magistratura. Consejo. No, y en ese momento le dio un plazo de 120 días Claro. al Congreso para sancionar una nueva ley. Sí. Vino todo el verano, pasó febrero, con sesiones extraordinarias en las cuales no se avanzó en el tema, porque Ni el se gobierno había no se enviado... incluido. No, claro. se había incluido. ¿No se había incluido en el temario? No. Bueno, pero Me el parece gobierno que no. había Me parece que enviado... no. Ahí me entra la duda. El gobierno había enviado el 7 de diciembre del año pasado su proyecto. Ujú. El 16, en la antesala de que sabían que iba a salir el fallo adverso. Claro. El 16 de diciembre, que hoy hace un año, salió el fallo de la Corte. Dio un plazo de 120 días. Ese proyecto ingresó por el Senado. El Senado pasó el tiempo. Recién dio media sanción en abril, cuando a la Cámara de Diputados no le quedaban días, porque creo que era Semana Santa, había semana Claro. corta, no le quedaban días para avanzar con la ley. Y ahí entonces se recompuso, digamos, la ley de 1996 con el Consejo de la Magistratura de 20 miembros. En mayo asumieron los consejeros que faltaban. Y bueno, en mayo yo me acuerdo que la diputada Graciela Camaño dijo: resolvamos esto ahora porque en noviembre vamos a estar de nuevo con este problema. Y efectivamente Y ya pasó noviembre. Pasó noviembre. Y bueno, ahora seguimos con esta situación, que veremos cómo se resuelve. Falta ahora el caso de los senadores, Claro, ¿no? que ahí también necesita una resolución de la Corte, ¿no? Porque Y es eso un tema- seguramente va a suceder esta semana, no Antes va a de- pasar antes de la feria, Claro, ¿no? justamente, y bueno, y eso va a generar seguramente, si termina fallando como falló la primera vez el Senado, que a mí me parece que son cuestiones distintas, Sí. pero bueno, independientemente de ese tema, me parece que volverá a tensarse la situación. No es lo que sucede en este caso en la Cámara de Diputados, donde se tensó, pero bueno, con lo que sucedió ayer con el fallo nuevo de la Corte Suprema, se supone que ya tendría que haberse encarrilado la situación. Bueno, y por otro lado, la herramienta como para discutir un nuevo Consejo de la Magistratura, una nueva ley de Consejo de la Magistratura, la tiene el Congreso. La facultad la tiene el Congreso de discutirlo. El tema es que hay proyectos que no son, digamos, similares, o que es muy difícil llegar a acordar entre oficialismo y oposición, de qué manera se va a ir conformando un nuevo Consejo de la Magistratura, o cómo es la nueva ley de Consejo de la Magistratura. Claro. Habrá que ver este año que viene, el próximo año. Es un año electoral, es un año complicado, pero seguramente se va a hablar del tema porque va a tener una repercusión directa cuando se vote, porque también lo que se renueva, no solo las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional o provincial o municipal, sino también se renuevan el Congreso de la Nación. Se renueva el 50% de los representantes en la Cámara de Diputados y un tercio del Senado Nacional. Y hablando de proyectos, y hablando de leyes, y hablando de debates en este Congreso, vamos a ver un poco la agenda, que tiene que ver con los temas que se fueron discutiendo y algunos temas que quedan pendientes también. En la agenda de dos digamos, temas específicos, que es como temas centrales para tratar de lograr consenso, de lograr transversalidad en la discusión en los diferentes proyectos de esta Cámara de Diputados. Los temas que tienen que ver con la educación, los temas que tienen que ver con la salud, que en definitiva, José, Meli, son los temas que se han utilizado por parte de las autoridades de los bloques
y de las autoridades de la Cámara para ir conformando lo que señalamos siempre, esa agenda de consenso que es lo que plantearon los diputados nacionales para casi como punto central para poder abrir el recinto de la Cámara de Diputados. Si no había agenda de consenso, la Cámara de Diputados no sesionaba. La agenda de consenso permitió que la Cámara de Diputados sesione, que se discuta, que se debatan los diferentes temas, aquellos temas que nunca se pusieron de acuerdo los legisladores nacionales, como es los temas judiciales, han quedado de lado. Claro, ¿no? Justamente los temas de salud fueron el elemento que permitió abrir un poco el juego, abrir los caminos del consenso en la Cámara de Diputados, y bueno, tuvimos sesiones muy emotivas porque se aprobaron temas muy reclamados que con mucho público en los palcos, y también, bueno, no solamente las cuestiones de salud, también, por ejemplo, alcohol cero fue otro de los temas muy reclamados, que veremos si la próxima semana se termina convirtiendo en ley en el Senado, que es un pedido de los sectores, las ONG que impulsan este proyecto, que se apruebe antes de fin de año. Claro. Y alcohol cero, vos, José, que lo estás planteando, en la provincia de Buenos Aires ya se aprobó. El alcohol cero, sí, ley es para las rutas provinciales, de ¿no? En la madrugada de hoy ya se aprobó y quedan pendientes cuando hablamos de tema de educación, por ejemplo, el tema de las universidades. Bueno, sí. ¿No? Y además hubo otros dictámenes en la Comisión de Educación, Fer. Ahora en un ratito más te voy a estar contando uno de ellos, que incluso fue por consenso. Así que habría que ver qué pasa también. Hablando de universidades, vamos a ver qué es lo que decía Fernando Carvajal, diputado del radicalismo por la provincia de Formosa, sobre la creación de universidades. Hablaba de esta manera. Ya no estamos dispuestos a seguir abriendo universidades según los requerimientos de los caudillejos locales del gran conurbano bonaerense. Yo, como hombre del interior, la verdad, esto de que sigamos creando universidades en Pilar, en el Delta y todo esto, seguimos alimentando la cabeza de este enorme monstruo macrocefálico que tenemos, en vez de sentarnos a discutir seriamente dónde realmente hacen falta universidades y cuál es el modelo de desarrollo de la educación superior que vamos a tener. La verdad es que estamos creando universidades sobre la base de presiones de caudillos locales que quieren tener su propia universidad, y esto no nos parece el modo adecuado de discutirlo. Hay realidades que hay que contemplar. Un ejemplo creo que es la Universidad de Saladillo, por ejemplo, que está en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es otra cosa, y me parece que esa es la discusión que estamos dando. Ahora, no vamos a dejar que nos sigan corriendo con que porque estamos a favor de la universidad pública o de la educación pública, que lo estamos y lo hemos demostrado históricamente, vamos a seguir abriendo universidades donde quiera cada caudillejo. Bueno, ahí estaba el diputado Fernando Carvajal, diputado del radicalismo de Formosa, el debate que se viene en la Cámara Baja, que tiene que ver con la creación de diferentes universidades en distintos puntos de la República Argentina. Epicentro principal, por el número, van a ser en la provincia de Buenos Aires. Nos quedamos con el tema de educación porque las comisiones de presupuesto y la Comisión de Educación avanzan. Ya con dictamen, Meli, vos confirmame el tema de que sea un debate ya por ley el otorgamiento de las becas Progresar. Así es, Fer. Bueno, de las últimas comisiones que se han reunido en las últimas semanas en diputados, se avanzó con este proyecto que fue debatido ampliamente en lo que es, los asesores, ¿no? De la comisión, de cada uno de los diputados. Allí se alcanzaron los consensos necesarios, había proyectos del oficialismo, de la oposición. Sobre todo Daniel Arroyo estaba impulsándolo fuertemente a este tema, y se trata, de dar jerarquía por ley, ¿no? Al programa de becas Progresar. De manera que, cuando un programa se instala y da resultados, y luego lo vemos que se extiende, viene otro gobierno y lo continúa, porque es así, viene de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, se ha continuado durante la gestión de Mauricio Macri y ahora con Alberto Fernández. Bueno, al darle jerarquía de ley, lo que se busca justamente es eso, que ningún gobierno pueda quitarlo, dar de baja el programa, porque ya al ser una ley es más difícil derogarla, digamos.
Bueno, así que este proyecto había sido dictaminado por unanimidad en las comisiones de educación que preside Blanco Osuna y de presupuesto y hacienda que conduce Carlos Heller. Y vamos a repasar un poco los puntos principales. Bueno, por medio de la iniciativa se crea por ley el programa de respaldo a estudiantes de Argentina, Progresar, con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico-profesional de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad inclusive, residentes en la Argentina. Este es un punto importante porque justamente fue la edad lo que más se debatió. El diputado Daniel Arroyo siempre sostiene que tanto la adolescencia como la juventud se extendieron, digamos, en el tiempo. Hoy las becas Progresar, a las becas se accede a partir de los 18 años hasta los 25, creo, si no me equivoco. Bueno, ahora se amplió ese margen de 16 a 30 años. Pero además, si vamos a la siguiente, lo que dice este proyecto es que el Ministerio de Educación de la Nación, bueno, será la autoridad de aplicación y podrá ampliar la edad hasta 35 años en grupos prioritarios que defina y asimismo paulatinamente incorporará estudiantes de 15 años. Esto bajo ciertas condiciones, ciertos requisitos de sectores vulnerables, claro, ¿no? De determinadas situaciones y condiciones que, bueno, ameriten en este caso extenderla sea para más edad o a partir de los 15. Bien, son principios de la norma el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la Ley de Educación Nacional, la 26.206, la erradicación del analfabetismo y el impulso de la educación permanente. También el fortalecimiento de las trayectorias educativas. Estos son más o menos principios, objetivos que siempre tiene todo proyecto, ¿no? Vamos a la otra. Además, el diseño de políticas públicas educativas para la mejora de la calidad de vida y para el progreso humano, social, educativo, ciudadano y laboral de jóvenes adultos y la democratización del acceso a la educación a lo largo de toda la vida. Recordemos, están apuntadas estas becas a los estudios superiores, estudios que una vez culminado el secundario, en este caso ahora extendiéndose a los 16 años, ya claro, abarca los últimos años del secundario para promover justamente que una vez que los jóvenes salen de la escuela continúen sus estudios. Claro. Son diferentes niveles, en definitiva, en diferentes niveles educativos que estarían acompañados por parte del Estado Nacional. Así es. Hoy por hoy lo están, ¿no? Pero bueno, se busca ahora darle esta fortaleza con la ley y también ampliar la edad. Vamos a los requisitos. ¿Cuáles van a ser los requisitos para poder acceder a las becas? Tener entre 16 y 30 años de edad inclusive, ser argentino, nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de 2 años y 5 en el país y contar con DNI, ¿no? También tenemos otros requisitos más. Acreditar la regularidad en una institución educativa o la asistencia a cursos o centros de formación acreditados por el programa. Es decir, va a tener que convalidar, claro, por supuesto, que está concurriendo a estudiar, ¿no? Claro. Y además los ingresos del joven o la joven y de su grupo familiar no deberán ser superiores a los 3 salarios mínimos vitales y móviles. Estamos hablando de un poco más de 180.000 pesos hoy. Y aclara que no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad. También otro de los requisitos va a ser, bueno, realizarse un control anual de salud. Esto lo vemos, por ejemplo, en otras prestaciones como la asignación universal por hijo, también que los chicos siempre tienen que tener las vacunas, ¿no? Claro. Bueno. Sí, es una especie de control que se aprovecha para hacer. Exactamente. Bueno, además quienes posean Progresar tendrán derecho a percibir una transferencia monetaria en los plazos estipulados por el Ministerio de Educación de la Nación, ser titular de una tarjeta de débito sin costo,
donde se acredite la transferencia monetaria, y postularse a becas internacionales y programas del Estado. Es decir, la beca no queda solo ahí, sino también como parte de un estímulo, acceder a otro tipo de beneficio, como puede ser, en este caso, becas internacionales, ¿no? Además, el Ministerio de Educación de la Nación podrá acompañar las trayectorias educativas de los becarios y vincularlos con el mundo del trabajo. Esto también es fundamental, porque no es solo te doy una beca, te doy una prestación, sino también abrir el abanico, ¿no?, a la salida laboral. Muchos estudiantes cursan su carrera, luego les es, por supuesto, difícil incorporarse al mundo del trabajo, sobre todo en áreas de las que justamente están estudiando. Siempre en determinadas carreras cuesta más que en otras. Claro. Es importante también que desde el Ministerio de Educación haya una articulación con los organismos, las instituciones que tengan que ser, para poder vincularlos de esta manera con el mundo del trabajo, a la vez que se les otorga la beca como estímulo para continuar sus estudios. Además, se propone la creación de los denominados espacios Progresar, entendidos como espacios de tutorías y acompañamiento para aspirantes y titulares del programa, que funcionarán en las instituciones educativas. Esto, apunta a la orientación, acá lo dice, ¿no?, al acompañamiento, también a explicar un poco de qué se trata este programa y ayudar a quienes estén interesados en acceder al beneficio. Y ya avanzamos con lo último, me parece. Será prioridad del Ministerio de Educación de la Nación la implementación de acciones con el fin de fortalecer el acceso a dispositivos tecnológicos y de conectividad. Esto también es fundamental, ¿no? Lo vemos hoy, con el programa Conectar Igualdad. En el Senado, este año se dictaminaron proyectos también para dar jerarquía al programa Progresar y para dar jerarquía de ley al programa Conectar Igualdad. No llegaron al recinto, pero en el Senado también se está trabajando en este sentido. Exactamente. Y en la Comisión de Educación de Diputados, el mismo día que salió este dictamen de Progresar, salieron dictámenes relacionados a la conectividad, pero ahí no hubo consenso, hubo dictámenes separados. Este lo remarcamos porque, fue firmado por todos, ¿no? Algo que no suele pasar muchas veces. No, y además porque esto marca también lo que vos señalabas al principio. Es una política que comenzó un gobierno, la segunda presidencia de Cristina Kirchner, continuó el presidente Mauricio Macri con este programa y ahora lo tomó Alberto Fernández. Gran parte de los puntos que vos estás señalando están hoy ya en funcionamiento dentro de lo que es el programa de becas Progresar. Se extiende la edad a mayor edad y en menor edad, pero lo cierto es que le da otra jerarquía el hecho de que estés, digamos, con una fuerza de ley, ¿no? Exactamente. Además, la cartera educativa deberá realizar las evaluaciones anuales del programa, orientadas a conocer la implementación y el funcionamiento, ¿no? Ver cómo marcha en la realidad y cómo efectivamente, produce, digamos, resultados en quienes están alcanzados por Progresar. Bueno, ahí está, Meli, esta información que obviamente es importante porque este proyecto podría formar parte de una agenda de consenso, de acuerdos. Ya es un proyecto que tiene dictamen de las comisiones encargadas en esta discusión, la Comisión de Educación, por supuesto, y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y además con el acuerdo por unanimidad entre las diferentes fuerzas políticas que componen esta Cámara de Diputados de la Nación. Hablando sobre el tema educativo, hablando sobre los diferentes proyectos y hablando principalmente de la creación de universidades, quien habló con Diputados Televisión fue Hugo Yasky, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, hombre de la CTA, decía lo siguiente. Para nosotros hay un tema que es fundamental, que son los proyectos para crear universidades. Esos proyectos tienen que ver con poder garantizar, si se aprueban, los recursos como para que esas instituciones continúen funcionando y lo hagan a pleno. Hay un proyecto que no pudimos tratar, que es el proyecto
que sanciona la adhesión al convenio de la OIT para el personal de enfermería. Este también es un proyecto clave, urgente. En realidad lo tendríamos que haber tratado hace mucho, en plena pandemia, cuando todavía nos reuníamos por Zoom. Lo pusimos en debate porque, bueno, no había adherido la Argentina al convenio 190 que reconoce los derechos del personal abocado a la tarea de enfermería en términos de formación, de retribución, de reconocimiento de su función específica dentro del sistema de salud. Siempre estuvieron subsumidos, fueron como la cenicienta del sistema de salud, y todos vimos el papel clave que jugaron durante la pandemia. Yo creo que no tratar este proyecto, postergarlo, es realmente una cuestión imperdonable para el Congreso en un momento como el que estamos viviendo, donde empezamos a ver que el tema del COVID otra vez asoma como una amenaza. Bueno, ahí estaba Hugo Yasky, el diputado del Frente de Todos, trayendo un tema, además del tema de las universidades, trayendo un tema que tiene que ver con el COVID-19 y con, en definitiva, también con el trabajo que realizaron en la primera línea, en la primera fila, los hombres y las mujeres de la salud principalmente. Que el COVID lo que hizo también visibilizar esta situación de las enfermeras, de los enfermeros, de los terapistas, que no solo lo mostró en la Argentina, sino que lo mostró en el mundo entero. Y este debate que está planteando Hugo Yasky, esta situación que trae Hugo Yasky, es un mismo debate que se dio en los parlamentos del mundo y que se sigue dando, porque con más o con menos, lo cierto es que es una situación, ese ejemplo que dio de ser las cenicientas de la salud, es algo como que se sigue haciendo, sigue dando. Sí. Sí, es verdad, y además tenemos poca cantidad de enfermeros en el país. No recuerdo ahora bien las cifras, pero hay una comparativa de cuántos enfermeros se necesitan por cantidad de habitantes. Sí. Hay más enfermeros que médicos, pero igualmente los enfermeros, hasta votada esta ley, no estaban reconocidos, ¿no? Muchas veces llamados auxiliares. Claro. Con la importancia que tienen, ¿no? Justamente un régimen parecido se busca ahora votar para lo que tiene que ver con los profesionales de la obstetricia. Ahí también hay consenso, es un proyecto que también hay consenso y tiene características un poco similares, no iguales, porque también en la ley de enfermería hablaba de becas. Pero bueno, se busca reconocer, ¿no?, a todos estos profesionales de la salud que, según legislación muy antigua que hay, no estaban reconocidos como tienen que serlo, de acuerdo al trabajo que hacen y cómo están y cómo acompañan, digamos, ¿no?, a los pacientes. Claro, y los debates respecto a la situación del personal de la salud forma parte también de la agenda, obviamente, del Congreso, mucho más después de la pandemia, y repito, no solo aquí en la Argentina, sino en el mundo entero. Hablando sobre la creación de universidades, también habló el diputado radical Cipollini del radicalismo de la provincia del Chaco de esta manera. Si hay un tema que está pendiente en la sociedad argentina es su educación, ¿no? Una educación plenamente, que ha quedado atrasada en el tiempo con su currícula. La infraestructura escolar es insuficiente en muchísimos lugares. En algunos lugares está muy bien atendida la infraestructura escolar. Inclusive los jóvenes, los niños tienen aire acondicionado, tienen baños en condiciones, cosa que en el Chaco remoto es inimaginable. Muchas escuelas funcionan dando clase abajo de un árbol, porque es la única manera de soportar el calor, ¿no? Ni hablar de abrir una canilla y que salga agua potable. O sea que esas todas son cuestiones que deberíamos estudiar con la mayor celeridad y con la mayor preocupación. Bueno, ahí está Gerardo Cipollini, la discusión por la educación en la República Argentina, particularmente la creación de universidades. Hablamos de 8 universidades.
Sí, 8 universidades eran las que se estaba debatiendo en la sesión del 1 de diciembre. Y bueno, y uno de los temas que estaba en discusión también en ese debate que no fue el hecho de que la gran mayoría de las universidades estaban siempre en la provincia de Buenos Aires, Claro. Y sobre todo en el conurbano. Y se hacía referencia a que creo que desde el 2012 se aprobaron la constitución de 25 universidades, creo, 17 de las cuales están en la provincia de Buenos Aires, o sea que más de la mitad. Claro. Esa es una de las observaciones que se hacía a propósito de lo que decía este diputado chaqueño. Y tenemos después la Universidad de las Madres, que es aquí en la ciudad de Buenos Aires. Está la Universidad en Paraná, también hay una. Claro, del interior era la de Paraná. Sí. La de Río Tercero. La de Río Tercero y la de la ciudad de Buenos Aires. Claro, que no es del interior. Claro. Claro. Pero las demás... Que es, digamos, fuera de la provincia. Claro, y No, Saladillo, que es un poco interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y no, y la de la cuenca... no, Después tenemos Cuenca la no, en pero Ezeiza, teníamos una en está Cañuelas, con sede en Cañuelas. Ezeiza, Cañuelas. Cañuelas. Y después está la de Pilar Sí, y la del Delta. La exactamente. del Delta que vino, la del Delta que vino... La de Ezeiza, que ya existe, pero es provincial y a partir Claro. de este proyecto sería nacional. En realidad no hay un consenso sobre todas las universidades. No, por eso tampoco. también No. están discutiéndose, cada uno es un expediente separado. Sí, Cada universidad va a tener que aprobarse de manera, digamos, particular, universidad por universidad, a no ser que haya un acuerdo político que digan se votan y se discuten las 8 universidades juntas, cosa difícil. Y era lo que estaba un poco... ese debate se inició, en realidad, Sí, fue la claro. sesión que se realizó. Obviamente va a empezar de nuevo, me imagino que cuando llegue el momento... Habrá que ver si es en esa próxima sesión se vuelve sobre el temario ese. Hay mucho interés, incluso dentro del propio Juntos por el Cambio, de una parte de Evolución, la gente de Evolución, que quiere que se apruebe esas universidades, porque hay dos que son impulsadas por ellos mismos. Pero habrá que tener en cuenta el debate en esas universidades, por ejemplo, las que despierta cuestionamientos es la de Ezeiza, no porque se vaya a nacionalizar, porque ya existe, como decía Meli, que ya existe, pero es provincial, pero por las medidas que traen dentro del proyecto, porque es crear desconocer el actual consejo directivo que tiene esa universidad que ya existe, desconocerlo y formarlo de nuevo, y eso iría contra la ley de educación superior. Después hay cuestionamientos sobre el tema de la Universidad de las Madres, no necesariamente ideológicos, pero sí que más de uno lo va a hacer aflorar ahí, pero también sobre la constitución del Consejo Directivo, porque tiene la presencia de dos representantes de las madres ahí en el Consejo, y eso va en contra de lo que establece la Ley de Educación Superior. Bueno, digamos, teniendo en cuenta esta situación de cómo se dan los debates respecto a cada una de las universidades, ya había anticipado en el propio recinto la presidenta de la Cámara, Cecilia Moro, que el debate iba a ser ley por ley. Claro. O sea, universidad por universidad, Claro, la discusión, no las la 8 votación. No, la votación. La votación, Recordemos que directamente. en la sesión, cuando empezó todo el barullo, Sí. estaba hablando Blanca Osuna, Sí. miembro informante como Y presidenta de ella la siguió Comisión de hablando, Educación. Hay Siguió que hablando, reconocer eso. que- Siguió hablando, pero el debate iba a ser de todos los expedientes juntos. Y después sí en la votación nominal Por separado. Claro, pero cada uno iba a hablar, que iba a hacer un poco, se iba a recrear lo que había sido el debate en comisión, que cuando se pusieron a consideración en ese momento fueron los 8 dictámenes, 5 dictámenes, porque 3 ya lo tenían de antes. Sí, de antes. Entonces, justamente, bueno, cada uno hacía su observación. En ese debate, por ejemplo, Alejandro Finocchiaro se refirió puntualmente al tema de la Universidad de Ezeiza, y cada uno habló de su universidad en particular, de su interés en particular. Y a la hora de votar, se votan, repetimos, de manera separada, universidad por universidad. Veremos si finalmente uno presupone que si ya hubo consenso y acuerdo para discutir este tema en una sesión especial, la última,
que habían acordado oficialistas y opositores, uno presupone que ese tema también estaría acordado para una próxima sesión. Se le pueden sumar otros temas, como el que planteaba Meli, el tema de las becas Progresar, que también tienen un acuerdo, un consenso entre oficialismo y oposición, como para poder rápidamente discutirlo y rápidamente votarlo en el recinto de la Cámara de Diputados. Pero ¿cuál será la agenda, en definitiva, de una posible nueva sesión en esta Cámara Baja? Carlos Selva hablaba de esta manera. Que ya ha habido 3 intentos de volver a empezar a conversar y han sido frustrados, así que en esto cada uno sacará sus conclusiones, pero creo que el esfuerzo lo estamos haciendo denodadamente para tener una agenda legislativa que nos permita poder funcionar. Realmente el hecho concreto, y bueno, no te olvides que terminamos en una sesión frustrada que tenía temas sensibles, o sea, y digamos eran temas de educación, universidades que se iban a crear, donde el ministro de Economía vino a dar presencia para que se crearan, o sea, diciendo que iba a haber el presupuesto correspondiente, dando la presencia del ministro delante, y tuvimos que suspender la sesión, pues se levantaron y quedamos sin quórum. Entonces digo, hay cosas que son muy difíciles de que la sociedad las acepte y creo que tiene razón en no aceptarlas. Esto es comportamiento de la política. Ahora, habemos montones de jugadores dentro de la política y reitero, nosotros nuestra prioridad es poder hacer funcionar el Congreso y gobernar. Para esas cosas necesitamos un cierto grado de racionalidad y responsabilidad de la oposición porque no tenemos quórum para hacer funcionar el Congreso. Bueno, ahí habla Carlos Selva de la posibilidad de acuerdos y la necesidad de acuerdos políticos entre oficialismo y oposición para poder avanzar, para poder hacer que funcione el Congreso. Y un elemento importante es lo que señalamos cuando comenzamos esta edición del análisis. Un dato importante, un tema importante es la resolución que tomó la Corte Suprema de Justicia respecto a los integrantes de la Cámara de Diputados, los representantes de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura, y esto destraba un poco la situación y la posibilidad de generar una mesa de acuerdos políticos sobre diferentes proyectos de ley que en su mayoría fueron votados por unanimidad o en su minoría pueden ser que tengan diferencias, como se planteó con la creación de las universidades. No todos los diputados están de acuerdo con crear determinadas universidades por razones que tienen que ver, a lo mejor porque muchas están en la provincia de Buenos Aires, otras porque a lo mejor hay una opinión respecto a que la Universidad de Ezeiza o de Paraná ya estaban funcionando y lo que se hace ahora es nacionalizarlas. Bueno, por diferentes motivos habrá discusiones políticas y discusiones parlamentarias que se tienen que dar en el lugar donde se tienen que dar las discusiones, sí, en el recinto de la Cámara. Uno de los cuestionamientos justamente que se hacía tenía que ver con el hecho de los recursos. Fundamentalmente era ese el tema, porque decían, bueno, está todo bien darle recursos a las universidades, o sea, sería bueno darle recursos, pero ¿de dónde los sacamos? Porque son finitos. Entonces, que se le estaban sacando a la educación inicial, por ejemplo. Entonces, ese era el planteo que se hacía y sobre todo porque el debate que íbamos a ver en esa sesión frustrada fue lo que se alcanzó a ver en la reunión de comisión previa que se había hecho el día anterior, justamente, y ahí había esos cuestionamientos que también eran atendibles, más allá de que algunos decían, por ejemplo, en algunos casos que las universidades terminan siendo cotos de intendentes. Claro. Y que refugios políticos de los intendentes, en cierta manera. Claro, y que en definitiva eran los intendentes o los líderes locales los que impulsaban la creación de esas universidades. Sí. Claro, claro. Ese era uno de los cuestionamientos. Esa vinculación muy fuerte de la educación con la política. Sí, también el tema de los recursos, bueno, fue otra discusión porque planteaban de que no se podían crear universidades porque sí, por crear, cuando en otras faltaban recursos, o también bueno, el gasto que implicaban, no lo decían así en Juntos por el Cambio, porque imagínate
sería muy fuerte, pero más o menos iba en esa línea, e incluso una frase de, bueno, no podemos crear universidades nacionales como si fueran fábricas de churros. Nada, siempre la cuestión presupuestaria es como el punto donde mayormente el bloque pro hace eje, claro. Hay que decirlo. El radicalismo estaba, por supuesto, más tendiente a estar a favor, sobre todo, bueno, como mencionábamos antes, el bloque de Evolución Radical, donde hay referentes de la educación, por supuesto, encabezados también por Jacobiti, que es vicerrector de la UBA, ¿no? Pero bueno, esa cuestión que allí planteaban la oposición, y la realidad es que, como bien explicaba Dania Tabela, que ella es diputada de Evolución Radical, no es que una universidad también, bueno, se crea por ley y al otro día ya es una estructura, claro, con todas las carreras, exacto, con todos los docentes, ¿no? Es un proceso, es un proceso. Dania Tabela estuvo en el Ministerio de Educación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la gobernación de María Eugenia Vidal, o Jacobiti, que vos lo nombraste, también el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Me parece que entienden ellos, sí, que la educación no es solo un gasto, no pasa solo por el presupuesto, ¿no? Me parece que la educación hay que mirarla también como inversión a futuro, y bien lo que vos señalás y lo que señalaba Tabela. La educación es un proceso, pero para iniciar ese proceso es necesaria la ley. Tal cual. Y a partir de ahí se irán armando en diferentes momentos y etapas de vida de la República Argentina, ¿no? Respecto a si estamos mejor o peor desde el punto de vista económico. Sí, sí, sí. Bueno, hablando sobre estos temas, también habló el diputado Herrera, diputado del Frente de Todos por la provincia de La Rioja, de esta manera. Mire, la sensación que me ha dejado esta última semana es de cierta angustia, ¿no? De no haber podido llegar y de que los temas que hoy nos interesan a nosotros que salgan no hayan podido ser puestos a consideración o no hayamos podido llegar a un consenso, porque en definitiva son los temas de la gente, ¿no? Son los temas que le interesan a la gente, al vecino, a la vecina, nosotros los diputados podemos llegar con alguna. Hoy me preguntaban, una radio local me preguntaba por los proyectos que han sido frustrados por ahí, la creación de las universidades, el sistema, la moratoria o plan de pago de deuda previsional. Me preguntaban, y bueno, uno se siente como impotente a no poderle responder o no poder dar una respuesta o tener que trasladar la culpa a un sector político, ¿no? Me parece que tenemos que agotar los canales de diálogo, tenemos que hacer un ejercicio no es fácil, yo lo entiendo, no es fácil, hay tensiones y hay complejidades que por ahí escapan a lo voluntarioso, ¿no? Que podemos llegar o a la voluntad que podemos llegar a manifestar algunos legisladores de poder sancionar normas o leyes que le interesen a la gente. Pero creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer de los dos lados, porque no son los vecinos y las vecinas, los ciudadanos y las ciudadanas, no son patrimonio exclusivo de un sector político. Me parece que la respuesta debemos dársela desde los dos lados, ¿no? Y nos están mirando, más allá de que no nos digan nada, todavía nos están mirando. Bueno, ahí estaba Ricardo Herrera, diputado del Frente de Todos por la provincia de La Rioja, los temas del Congreso, los temas necesarios de acuerdos para poder sesionar, y en esta semana con un par de comisiones nada más que estuvieron trabajando, que estuvieron sesionando, con una agenda más que nada informativa, y una agenda que pasa por la salud, José, y un tema que seguramente que nos vas a desarrollar en el próximo bloque, pero un adelanto. Sí, justamente una de esas comisiones que funcionó esta semana fue la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y justamente trató dos temas que ya viene tratando, ya debatiendo, es sobre seguridad sanitaria por un lado y evaluación de las tecnologías sanitarias. Son dos temas que, en los cuales se debatió mucho, fueron más allá de los proyectos en sí, y se debatió mucho sobre las cuestiones de lo que veníamos hablando también, y por ejemplo la ausencia de médicos, la ausencia de pediatras, por ejemplo, advertían sobre hacían hincapié sobre esa cuestión. Bueno, temas que iban más allá de los proyectos en sí, que en algún momento llegarán, se espera, durante el próximo año.
pero bueno, siguen avanzando y es una de las comisiones donde pudo avanzarse durante el transcurso de esta semana. Sí, y que Mónica Fein ya adelantó que va a haber algunas otras reuniones también informativas antes de la discusión, ¿no?, entre los propios diputados para ver si se avanza con algún proyecto de consenso, pero eso será ya un debate para el próximo año, para el año 2023. Temario de consenso para este año 2022, como para cerrarlo con una sesión. Temas hay, falta ahora esa mesa de acuerdos que seguramente por WhatsApp, seguramente por algunos despachos, se estará trabajando y pensando en ver si se puede finalmente cristalizar que la próxima semana haya sesión en esta Cámara de Diputados. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando también de una posible agenda, de una posible sesión la próxima semana y vamos a desarrollar también este adelanto que nos dio José sobre el trabajo que viene haciendo la Comisión de Salud aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Ya regresamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano.
cada cual en su provincia sabe las demandas. Por supuesto. A mí me ha pasado, bueno, por ahí tratás de buscar también por la vía propia, charlar con los ministerios de Desarrollo Social para que sigan reforzando, por ejemplo, lo que son presupuestos de banco de herramientas, que es digamos, un programa muy importante para la gente, para el cuentapropista, ¿no? Este año, desde la parte, imagínate que tenemos casi más de 20.000 chicos en el campeonato, así que imagínate que vemos la problemática de todos los días en los barrios y de esta mano del Estado hacia el campeonato de Vita, donde hoy los clubes no pagan los árbitros, no pagan, que es algo fundamental, y los trofeos, la premiación. Mundo Villa, martes, 23 horas, por DTV. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en una semana, cerrando ya esta semana, en la cual decimos que hubo reuniones de un par de comisiones. Una de las comisiones que se reunió fue la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la comisión que preside Mónica Fein. Un debate importante, interesante, a veces no muy tenido en cuenta, cuando uno es paciente y tiene que ir a una clínica médica, a un hospital o a un sanatorio, y que tiene que ver con la seguridad de los pacientes. José, a ver, amplíanos este tema que ya nos diste un adelanto antes del corte. Sí, justamente. Esta fue la segunda reunión informativa que se realizó y es la segunda de varias que se van a hacer, porque como bien decías, la diputada Mónica Fein, que es la presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, contaba que bueno, era la segunda reunión, que va a haber nuevas convocatorias a más especialistas que expongan sobre estos temas. Se están tratando los dos temas de manera paralela, que son los que decía, evaluación de tecnologías sanitarias y seguridad del paciente. Esos son los dos temas. Nosotros vamos a hacer hincapié en la parte de seguridad del paciente, porque si no se va a hacer muy extenso, pero vamos a hacer referencia también a lo demás, porque lo queremos hacer también extenso. Y van de la mano a veces.
Y van de la mano, y por momentos, si bien tuvieron diferentes expositores, claro, se entrecruzaban los temas, y justamente por momentos había exposiciones que referían a, por ejemplo, al tema de la falta de médicos. Y bueno, vamos a hacer referencia también a una cuestión que dijeron, por ejemplo, que el sistema de salud es muy sólido hoy por hoy, como lo demostró durante la pandemia, pero que puede llegar a dejar de serlo en un futuro si no se atienden las señales que se están dando. Y bueno, ahora vamos a arrancar con algunas de las placas. Y bueno, como decíamos, con la presencia justamente de especialistas en ambos temas, la Comisión de Acción Social y Salud Pública se reunió este miércoles. Entonces, para volver a analizar dos temas claves vinculados con el tema sanitario, que son la evaluación de tecnologías sanitarias y seguridad del paciente. Fue la segunda reunión informativa para avanzar sobre ambos temas. Y bueno, dijo, como decíamos, la presidenta de la comisión, que va a haber nuevas reuniones informativas antes de que se avance sobre los dictámenes de ambos temas. Bueno, en el primer tema, que fue evaluación de tecnologías, expusieron Esteban Lifchitz, que es director científico del IRIS-K. Él es residente en España, por ejemplo, mandó un video, y entonces lo vieron, ahí no le pudieron hacer preguntas, pero bueno, fue muy interesante lo que decía. Eño García, que se hizo conocido durante la pandemia, porque bueno, es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y Hugo Magonza, que es director general del CEMIC. Y bueno, vamos a hacer alguna referencia a estos temas, pero primero decir de qué se trata. Esto es, Esteban Lifchitz lo definió como que se estableció la necesidad, vamos a verlo en una de las placas, la necesidad de contar con una agencia que permitiría tomar mejores decisiones de cobertura. La evaluación de tecnologías sanitarias intenta reducir la incertidumbre a la hora de tomar esas decisiones de cobertura y tratar que no se incorporen al mercado muchas tecnologías que están flojas de papeles. Esos fueron los elementos, las palabras de Lifchitz, porque justamente, ¿qué son? Es una agencia que interviene para atender si tenés que comprar elementos, si tenés que autorizar determinados medicamentos, o sea, todo lo que pase por la tecnología pasa por esa agencia. Y por ejemplo, decía Lifchitz que gran parte de las innovaciones que se dijo sin vuelta, son basura, por ejemplo, no aportan nada, y eso sí genera muchos costos adicionales. Y hablaba también de que la evaluación de la tecnología no es económica, sino un proceso técnico que intenta determinar si un determinado medicamento en relación con otro que ya está disponible merece ser incluido, por ejemplo, en la cobertura. Y lo nuevo, dijo Lifchitz, lamentablemente no siempre es mejor, pero sí, lo que sí, siempre es más caro. Después, Eño García, por ejemplo, hablaba de él fue más allá, dijo que hablaba de una reforma del sistema de salud. Dijo, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y ahí un poco lo que hacíamos referencia antes, comentaba que no cumplieron este año en la provincia de Buenos Aires con el cupo de 25% de residentes en pediatría. Vaya a saber uno por qué. La carrera de pediatría es una de las menos atendidas por los estudiantes que van incorporándose, y dijo que en 20 o 30 años quizá no tengamos la cantidad de pediatras necesarios, comentaba Eño García sobre ese tema. Y después, él al hablar de una reforma del sistema de salud, se refería al hecho de que no hay una cadena de mandos, dijo. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay decisiones que se toman para la implementación de determinada tecnología, pero después se generan problemas de gestión. O sea, no era una crítica, una autocrítica en sí, sino una crítica al sistema. Después decía, puso como ejemplo, por ejemplo, el acceso a un tomógrafo. Por ejemplo, que un pueblo chico de alguna manera consigue los elementos para comprar un tomógrafo, con mucho esfuerzo, por una donación, por lo que sea. Pero después, ¿cómo conseguimos al médico para atenderlo?
Entonces, después, tengo tomógrafo, no tengo médico. Tampoco quiero que vengan pacientes de otras jurisdicciones porque es un costo para el municipio. Entonces, ¿quién paga? Y es un botón de muestra de la falta de capacidad de gobierno, decía Eño García, por no tener herramientas concretas. Y después Magonza, que es del CEMIC, él había dicho que hablaba de una rectoría, porque si no avanzamos sobre el caos. Una rectoría que tiene que haber, y por ejemplo, ¿dónde ponemos los medios de tecnología, los recursos? Tiene que haber un plan rector, por ejemplo, decía, y la política se fija a través de un plan nacional que muchas veces que falta. Y la rectoría viene del Ministerio de Salud de la Nación, pero las provincias adhieren y no se subordinan, así lo establece la ley. Y ponía un caso puntual, este médico, Magonza, decía el hecho de que a veces las tecnologías pasan por recursos determinados. Por ejemplo, él contaba un caso de una reunión que había un seminario que había habido donde él tenía un ministro de salud de la provincia de Jujuy. No citó si era el caso de Bowid, del diputado Bowid. No viene al caso, no lo nombró quién podía haber sido. En ese momento el diputado Bowid fue ministro de Salud. Sí. Y contaba, por ejemplo, el caso de que allá el tema de los recursos tecnológicos son muy distintos a los que se ven desde acá con una visión porteño-centrista. Y que suele suceder que el problema de ellos era, por ejemplo, y lo contó este ministro jujeño, que los chicos se le morían, se le enfermaban y se le morían por el frío en Jujuy, pero el frío de noche hay que estar. Entonces, en muchos casos, bueno, ¿cómo fue la solución tecnológica que encontró él? Y fue la mantita. Darles mantitas a las familias que vivían hacinadas, pero sin recursos para solucionar esas situaciones. Y después, dicho sea de paso, dijo Magonza que en el Sor María Ludovica, también de 24 vacantes, este año se presentaron solamente 4 médicos pediatras, y están mal pagos aparte. Y bueno, todas estas cosas vinieron a propósito de deterioro progresivo del sistema de salud del que hablábamos, y que de todas maneras enfatizaba Magonza que sigue siendo muy bueno, pero bueno, también hay que tener en cuenta lo que dijeron también en esta reunión, que dentro de 20 o 30 años, a largo plazo se complica la situación. Se va a complicar mucho. También intervino la diputada Bailar, que en un pasaje dijo hay que trabajar en la desmedicalización, porque consumimos muchos medicamentos, y porque cuando vas a un médico y no te receta medicamentos, entonces pensás que es malo el médico. Sí. Entonces, lo que está instalado culturalmente, ¿no?, en nuestra sociedad. Eso fue tal cual. Tal cual. Bueno, después, y eso me hacía referencia a esa primera reunión, ahí la veíamos, ahí está Mónica Chala. Y hago una referencia también a la primera reunión que Mónica Chala actualmente Rosana Chala, que fue ministra también de salud de su provincia, de Tucumán. Hay varios ministros, ¿eh? Claro, sí, varios exministros. Y ella también, Rosana, en este caso Rosana Chala, él ya comentaba, por ejemplo, a propósito, eso fue en la reunión anterior, pero vale el dato, porque para saber de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Y comentaba el hecho de que ella había sido directora durante 13 años de un hospital materno infantil, y habían tenido un caso inquietante, y lo contó así, que la vez que por error le cambiaron el bebé a una paciente. Justamente, y dijo cómo había sucedido. Fue que la enfermera se había equivocado de la ropa. La ropa le puso a uno, se equivocó al dar la ropa, pero de todas maneras funcionaron los elementos de seguridad del hospital, porque cuando salía la mamá con el bebé equivocado, detectaron que no era la huella de la mamá, no se correspondía con ese bebé, y bueno, pudieron ordenarlo y decían lo que hubiera sido, si el desastre que hubiera sido, si ese control no hubiera existido. Claro. Bueno, ahora seguimos con las placas, y bueno, sobre el tema de seguridad del paciente, ya yendo sobre esa cuestión, expuso Claudio Antonio Ortiz, subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.
Y él dijo que la seguridad del paciente sea un tema de debate de un proyecto de ley, nos parece central y nos toma desde el Ministerio de Salud con un montón de herramientas para ayudar al conjunto del sistema a trabajarlo. Y después también estuvo María Teresita Iturburu, que es directora nacional de calidad de servicios de salud y regulación sanitaria del Ministerio de Salud, y ella habló, en este caso, dijo, yo voy a hablar como abogada, dijo, porque quería bajar más a tierra el proyecto sobre algunas cuestiones que pueden parecer técnicas, pero que tienen que ser atendidas a la hora de avanzar sobre un dictamen, y puso de relieve la falta de información que hay en muchos equipos de salud sobre la temática de calidad y seguridad. Y dijo que muchas veces los pacientes, cuando entramos en la institución, no tenemos en cuenta que nos puede pasar todas estas cosas y creemos que es un lugar seguro, y no necesariamente lo es así. Y dijo, aparte dejó la sentencia de que no seamos los pacientes aquellos con los que se prueba y se aprende. Claro. También de paso, Iturburu hizo una referencia al lenguaje inclusivo, que uno decía, bueno, ¿qué tendrá que ver con esta cuestión de seguridad del paciente? Pero bueno, ella dijo que pidió ponerlo dentro del tema de la ley, el hecho de que, bueno, el 70% de los agentes de salud son mujeres, y esto no se ve en los niveles de conducción, porque los que conducen en general son varones, y bueno, no se debe seguir hablando del médico necesariamente, pidió hablar, bueno, la cuestión inclusiva de médico y médica, pero se habla naturalmente del médico y la enfermera, o sea, estigmatizando ya de por sí, hablando de ambos casos. Bueno, ahora vamos a la siguiente placa, y Mariana Lichman estuvo también. Ella es gerente de riesgo y calidad médica de Swiss Medical Group, y definió la seguridad del paciente como el conjunto de estructuras y procesos de una organización que tienen por objetivo reducir al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica, y si estos ocurren, reducen el impacto en el paciente, su familia y el equipo de salud. Y destacaba el hecho de que hoy en la Argentina hay muy poca información estadística que permita un diagnóstico de situación, y la gestión se da en islas de iniciativas individuales. Dijo Lichman en un pasaje que ella vino acompañada por muchos elementos, muchos gráficos y mucho dato trajo. Dijo, ahora lo vamos a ver en la próxima placa, pero señaló que el sistema de salud no es seguro, no existe un marco regulatorio que exija estándares mínimos de seguridad. Dijo que hay desconocimiento de regulación específica, dijo que hay un montón de leyes que nos ayudarían a actuar mejor, como por ejemplo la de violencia obstétrica, la de salud mental y otras, pero los equipos de salud no los conocen, no conocen que existen esas leyes. Dijo también que la justicia, a la hora de valorar el acto médico cuestionado, no toma en cuenta los programas de seguridad, y entonces el mensaje termina siendo, es lo mismo, trabajes o no trabajes, yo te voy a juzgar por los resultados. Es lo que sucede en la cuestión judicial, porque bueno, estamos hablando de cuando los eventos de salud se judicializan. La seguridad de la atención no está en la agenda de los líderes de las instituciones de salud como condición necesaria. Tampoco. Casi no hay formación de grado y posgrado en la materia, por lo que resulta casi imposible el cambio cultural, decía Lichman, y también aún en la participación del paciente y la familia con un rol activo en la seguridad es muy escasa, y casi, por ejemplo, ella decía que hay una especie de miedo, nos da miedo darle poder a los pacientes, que tienen que tener participación en la cuestión de la seguridad de la salud, y se hacía mucho hincapié en el hecho de que muchas veces es la familia la que interviene y que se producen esos roces, pero muchas veces pasa que si la familia no protesta, no se atienden las cuestiones del propio paciente. Dejó algunos datos para tener en cuenta Lichman, que dijo que en el mundo hoy al menos un 10% de los pacientes que se van de una institución se lleva al menos un evento adverso, un daño no intencional causado por el equipo de salud durante el periodo de atención médica.
La mitad de esos casos se pueden evitar con alguna medida. O sea, por eso es tan importante esta cuestión de que haya una ley que ya existe en el mundo, ya está el tema de la seguridad de la salud, es un tema que abarca obviamente todas las jurisdicciones y se está avanzando sobre ese tema. La economía de los eventos adversos se lleva un porcentaje de los costos de la salud para los que tengan en cuenta a la hora de votar este proyecto, que digan, bueno, esto implica más gasto o no. Bueno, el gasto ya está porque estos eventos generan un aumento del gasto en los costos de la salud del 15%. Mientras tanto, porque ya se dijo varias veces en esta exposición que se hizo, que en Argentina hay poca información estadística, el sistema de la salud además no es seguro, no existe un marco regulatorio que exija estándares mínimos de seguridad, hay un desconocimiento del equipo médico de salud sobre todo lo que es regulación específica, y hay un montón de leyes que, como decía antes, que nos ayudarían a trabajar mejor, pero nuestros equipos de salud no los conocen. También, ahora vamos a ver otra placa, sobre las complicaciones, cuáles son los eventos de salud más comunes. Son obviamente las complicaciones quirúrgicas, las caídas que se producen en los nosocomios, las infecciones y eventos asociados a medicación, que todos esos son los que concentran casi el 80% de los eventos adversos en nuestro país. Además, la tasa de incidencia de los eventos adversos son un 20% de los egresos hospitalarios. Quiere decir que un 20% de los que se llevan un evento puesto. Esas fueron las palabras de Lichman. Además, bueno, la pandemia aumentó la incidencia global en un 50%. Habían logrado reducir los casos dentro de estas pocas estadísticas, pero Lichman, que es de Swiss Medical, comentaba que habían llegado a cuantificar alrededor de 12.000 casos. Se había reducido a 12.000 casos los eventos de salud. Con la pandemia se duplicaron, se aumentaron un 50%. Y al terminar la pandemia todavía están tratando de bajarlos, no han llegado a los 12.000 casos. Los reclamos judiciales que se dan son el 30% tienen sustento, pero otro 30% constituyen lo que ellos denominan aventuras judiciales que alteran las conductas médicas, que bueno, me da un tirito para tratar de sacarle al nosocomio plata en este caso, bueno. Y decía Lichman, por ejemplo, que ven todos los días el caso de excelentes profesionales que abandonan la carrera o terminan internados por depresión después de esos eventos judiciales que tienen que atravesar, que son 6, 7, 8, 10 años, y después que después no quieren volver. O sea, después de atravesar esas situaciones son profesionales que dejan la carrera directamente. Un estrés traumático. Claro, tal cual. Después tenemos los eventos cuantificados son, en este caso Lichman mostraba, ellos habían hecho una cuantificación de 18.686 incidentes reportados. En el primer lugar estaban las caídas. En segundo lugar, infecciones asociadas a la alteración, a la atención sanitaria. Me equivoqué con el medicamento de administrar. Complicación de un procedimiento invasivo en una cirugía. Y comportamiento inapropiado. Esto no es un evento, sino es un incidente, y es violencia contra los equipos de salud. Eso también que también los consideran esos cuando los familiares se enfrentan y pasan a mayores la situación con lo que es una relación complicada entre el paciente y los equipos de salud y los familiares. Entonces, bueno, se tiene que atender, y esta ley que se trata de establecer, se tiene que atender esas cuestiones para prevenirlas. Se habló mucho de eventos sistémicos. Todos los expositores hablaron de esto. ¿Por qué? ¿De qué consiste? Porque es la equivocación que no depende del agente de salud, sino que son consecuencia de todo lo que rodea a eso. Fuera de cámara hablábamos justamente con vos, Fer, sobre el tema de las ampollas, porque era lo que habían hablado el otro día con un buen ejemplo que trajeron. Claro, y ella lo mostraba, justamente el tema de las ampollas iguales, son muy parecidas, y entonces cuando tratamos de prevenir esos eventos que afectan a la seguridad del paciente, las ampollas iguales
generan esa propensión a que sucedan esos eventos. Están pidiendo, por ejemplo, al ANMAT, entonces, que eso se modifique, que no sean a todas las ampollas iguales. Y además, otro dato, las letras son muy chiquitas y los anestesiólogos tienen que andar usando lupa porque no pueden leerlas. Y entonces, con esto, ¿qué pasa? Se favorece la equivocación. Además, la resolución del ANMAT pone colores que son distintos al resto del mundo. Acá hay mucho médico que va a especializarse en otras partes del mundo y ve otros colores en las ampollas, por ejemplo, y cuando cuando llega al país son distintos a lo que es la norma internacional. Entonces, la confusión de ampollas es el evento más frecuente reportado como error de la medicina. Y le están pidiendo por eso al ANMAT que los medicamentos de alto riesgo no tienen que tener el mismo color que los medicamentos comunes, y puso, por ejemplo, el caso del diclofenac, por ejemplo, y lo comparaba con que es un calmante, y que después otro que es algo que te paraliza directamente, y que eso es un evento muy común que se da justamente por el hecho de que los medicamentos se podría prevenir eso si tuvieran diferentes colores. Claro, y es muy fácil confundirse. Totalmente, claro. La urgencia que puede tener el médico para poder aplicar esas ampollas, abre un cajón de manera ya casi de memoria, agarra una ampolla, claro, y resulta que la ampolla es lo que sucede. Entonces son eventos sistémicos que bueno, después terminan. También se hace un poco en las encuestas que se han realizado, se está tratando de mantener la reserva de los encuestados para evitar. Entonces, manteniendo la reserva con ese único dato, lograron tener resultados muy positivos en cuanto a la información, porque que decían las equivocaciones que las mismas enfermeras, por ejemplo, tenían. Y decían, a propósito de esto del ANMAT, de ese pedido que se le hace de cambiar los colores, tan sencillo como eso, que mientras no lo resuelvan, la confusión de las ampollas va a seguir siendo el elemento más frecuente. Y eso es hablar de algo sistémico. Y bueno, ya para concluir también, esto viene a cuento de que es un proyecto este tema de lo que se está hablando, es un proyecto del diputado Fabio Cuetlas, que estableció justamente ese proyecto a un régimen de seguridad sanitaria de los pacientes que se llama la Ley Nicolás, justamente porque lleva esa denominación a raíz del nombre del joven fallecido al sufrir un cuadro de meningitis, un chico de Tandil, creo que era, no, de Pinamar, que fue erróneamente diagnosticado por los médicos que lo asistieron en una clínica de Pinamar justamente en el año 2017. Y contaba Cuetlas que él, por ejemplo, durante la campaña de 2019, él conoció muchos casos y se acercó a la madre de Nicolás y bueno, que le planteó todo este tema y lo llevó a impulsar esta iniciativa. Bueno, justamente lo que decíamos, que comenzó a impulsarlo tras este caso. Estos eventos derivan en la figura de carácter legal que se denomina culpa temeraria, entre las que estuvo la abogada Gabriela Covelli, que es la madre justamente de Nicolás de Ana, que falleció en Pinamar tras ese error de diagnóstico médico y de tratamiento de un cuadro de meningitis bacteriana que causó su deceso en el 2 de noviembre de 2017. Va a haber más reuniones, se va a seguir avanzando en estos informativas sobre este tema tan interesante, en estos dos temas tan interesantes, que no insumen mayores gastos, sino justamente que establecen una serie de protocolos y en el caso de la seguridad del paciente y en el caso de las tecnologías, la creación de una agencia, pero que bueno, que como decíamos al principio, esa agencia que va a atender todas las evaluaciones tecnológicas va a tender a justamente a ahorrar plata, porque uno de los temas que va a surgir en el debate va a ser, bueno, ¿y cuánto es lo que genera el gasto que genera crear una agencia? Bueno, ahí atendamos entonces que no es solamente una cuestión de gastos, sino los recursos que permitirá viabilizar mejor. Bueno, un debate sumamente interesante que dio la comisión esta semana, la Comisión de Salud Pública de esta Cámara de Diputados, la que encabeza Mónica Fein, que bien refleja José,
y un debate que va a seguir en el próximo año, y siguen también las opiniones de los diputados, siguen las opiniones de las diputadas. Rosana Chala habló con nuestro móvil de esta manera. Estamos a minutos de comenzar esta reunión informativa de la Comisión de Salud, que tiene que ver con un proyecto que también presenté, que es mi autoría, y hay otros también del compañero Goyán y también de la diputada Fey, que tiene que ver con esto de la creación de una agencia de tecnología. En nuestro caso se llama Instituto Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Tiene que ver a través del desarrollo tecnológico, los grandes avances que hubo en el último tiempo, cómo eso se aplica a la salud. Y en ese contexto tenemos que ser costos efectivos, costos eficientes, para poder dar las mejores evidencias científicas y aplicar la mejor evidencia científica en el diagnóstico y en el tratamiento de distintas patologías, de enfermedades a las personas. Entonces, en ese contexto ha habido grandes experiencias en distintas partes del mundo y sabemos que esto funciona bien porque tiene que ver con que podamos utilizar la mejor tecnología basada en evidencia, ya sea en un método diagnóstico, en un equipamiento médico o también en un tratamiento médico innovador nuevo que haya y poder aplicarlo. Dado el gran desarrollo que hay de la tecnología y aplicada a la salud, es que es muy importante y es muy necesario que todos estos avances científicos lleguen a la gente. Sin embargo, muchas veces hacemos estudios o hacemos o pedimos medicamentos de altos costos, sobre todo, para poder tratar una patología, y no siempre es la mejor opción, ¿no? Por ser el más caro, por ser el más nuevo. Y en ese contexto sabemos que un Instituto Nacional de Tecnología, de Evaluación de Tecnología, va a venir a aportar, a ayudar, a sumar y a hacer lo mejor para la seguridad del paciente también, que es un tema que viene de la mano. Seguridad y calidad, ¿no?, de atención del paciente. Así que en eso vamos a escuchar a expertos hoy, a informarnos y a sacar la mejor ley. Yo creo que todo en esto es transversal, ¿no? Lo que queremos todos los diputados, tanto del oficialismo, de la oposición, es sacar la mejor ley para que podamos garantizar el derecho a la salud de calidad con la innovación tecnológica a todas las personas. Bueno, ahí estaba la diputada Rosana Chala, los temas de salud que están discutiéndose por estas horas y esta semana particularmente aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir ahora directamente a la provincia de Buenos Aires. Diputada Marcela Campagnoli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias, diputada. Bueno, a ver, estamos cerrando una semana con mucha parálisis de la actividad, más allá de un par de comisiones que nosotros estuvimos reflejando, posiblemente con la información que ha llegado desde la Corte Suprema, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. ¿Podría destrabarse lo que es la actividad en el Congreso? Bueno, ojalá se destrabe, porque hemos tenido un diciembre bastante parado, luego de 2 sesiones, la de elección de autoridades y la otra por falta de quórum fallidas y por un escándalo que se armó en base al quórum irregular y a la temática que se abordaba. Así que esperemos que se destrabe. Es importante la firmeza con que la Corte, de manera unánime, ha avalado lo que oportunamente la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, había comunicado a la Corte, que era los diputados elegidos por los bloques para representar en el Consejo de la Magistratura al cuerpo. Luego de un fallo del juez Cormick, la presidenta decidió dar marcha atrás con ese comunicado, que era tan solo un comunicado, era una resolución que comunicaba lo que habían decidido los bloques, es decir, que no tenía ningún efecto lo que estaba pretendiendo hacer la presidenta de la Cámara. Entonces, creo que muy bien la Corte, para que no se sigan ahondando en errores y ahondando en confusión, decidió que se le tiene que tomar juramento a los diputados que fueron elegidos por los bloques en la Cámara de Diputados, en donde no hubo conflicto, donde no hubo triquiñuelas para la elección de los mismos. Así que yo celebro que la Corte haya avanzado en dar certidumbre en este tema, ¿no? Marcela, Melissa tiene una información importante que me parece que también está vinculada con esto que usted está señalando.
Sí, Fer, en el marco de lo que resolvió la Corte, se dispuso que van a jurar los diputados. Finalmente, decíamos, por el Frente de Todos, Vanessa Sile y Rodolfo Tailade, por el Bloque Pro, Álvaro González, y por la UCR, Roxana Reyes, el próximo miércoles a las 11 en el Salón Bermejo. Van a estar jurando y bueno, veremos, faltaría ya después lo que va a suceder con los 4 senadores, que como decía José hace un rato, sería también inminente que se resuelva eso en función de que el Consejo de la Magistratura finalmente se complete. Claro, Marcela, y de este modo también va a ir, digamos, destrabándose la situación en el propio Consejo de la Magistratura. Claro, lo cual es muy importante porque hay muchas vacantes por cubrir. Yo te recuerdo que en el gobierno anterior se cubrieron 200 vacantes y se hicieron los concursos para cubrir 180, creo, vacantes más. Esos concursos se realizaron y los que concursaron esperaban que sus pliegos fueran elevados por el Poder Ejecutivo, ya habían sido elevados y estaban en la Comisión de Acuerdos del Senado. Cuando asume Alberto Fernández da marcha atrás, lo cual es de una irregularidad y una falta de respeto a los que concursaron en tiempo y forma para un concurso, y Alberto Fernández ordenó retirar todos los pliegos que había en Acuerdos del Senado. Entonces, obviamente, hay un montón de vacantes que estaban a punto de ser cubiertas, que hicieron todos los pasos que corresponden en un concurso y que esperaban el acuerdo del Senado, y eso no se pudo concretar. Así que yo celebro que el Consejo de la Magistratura pueda ponerse en tiempo y forma, no solamente para hacer concursos, no solamente para cubrir vacantes, sino también para si hay alguna irregularidad de algún juez que comete una irregularidad o se pasa de sus funciones, también sea sancionado, porque el Consejo de la Magistratura elige, pero también sanciona a los jueces. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Melissa Jofré la saluda. Pasando un poco en claro lo que pasó con las sesiones fallidas que hubo, si esta semana se lograran finalmente los acuerdos, los consensos entre los jefes de bloque, si se pudiera de nuevo abrir el recinto, ¿considera usted que tendría que realizarse una sesión preparatoria ahora o se podría postergar para el verano? Y también si el temario que tenía esa sesión que se cayó le parece el adecuado o qué proyectos quisiera que en este cierre de año se pudieran tratar. A ver, yo lo que creo es que lo primero que tendría que haber es una sesión preparatoria de elección de autoridades, porque la última sesión, por falta de quórum, no se pudo elegir. Entonces, si hay quórum, lo primero que tendríamos que hacer es elegir autoridades. Segundo, el temario de la sesión anterior fue muy cuestionado por la oposición. No fue un temario consensuado, de hecho, ni siquiera hubo labor parlamentaria, que es lo que hubo todo este año antes de las sesiones, que es donde se acuerda cómo se va a realizar la sesión, a cuántas personas se le va a dar la palabra, cuántas cuestiones de privilegio y homenaje se va a permitir para que la sesión no sea maratónica. Entonces, yo creo que el temario fue muy cuestionado, sobre todo por las universidades públicas que se pretendían crear. Y bueno, en el transcurso de la sesión no se le daba la palabra para los dictámenes de minoría de la oposición y eso generó el escándalo, además de la manera irregular de obtener el quórum 1 hora y media después del horario fijado, ¿no? Vos me vas a preguntar por las universidades públicas, ¿quién puede estar en contra de la universidad pública, en contra de facilitar el acceso a la universidad? Lo que no es real es que eso se va a solucionar creando más universidades públicas, cuando tenemos más que suficientes universidades y que la torta que se reparte para las universidades está ya acordada, y creando nuevas para el 2023 tendrías que repartir esa torta, que ya de por sí tiene un 15% menos de presupuesto que el año pasado, entre más universidades. Entonces tenés menos calidad educativa, menos sueldo para docentes, menos recursos para investigación, y además muchas de esas universidades que se iban a crear están a media hora una de la otra, es decir, totalmente innecesario, cuando nosotros lo que necesitamos es fortalecer la educación obligatoria, primaria y secundaria, porque 16 de cada 100 chicos solamente llegan en tiempo y forma a terminar el secundario. Entonces estamos gastando recursos en aumentar más universidades, donde va solamente el 1% del sector más vulnerable de la Argentina, cuando tendríamos que utilizar esos recursos para generar becas de verdad, para que esos jóvenes vulnerables no necesiten trabajar para sostener a su familia y puedan estudiar y terminar la secundaria, no darles becas solamente para las fotocopias. Y deberíamos fortalecer
la educación primaria y secundaria con más recursos, con más creatividad, con más innovación, para que más chicos lleguen a la universidad y no solamente el 1% de las escuelas públicas o de los sectores más vulnerables pueda llegar. Dicho esto, creo también que hay temas, vos me preguntabas cuáles son los temas que a mí me parecen importantes para que lleguen a una sesión. Bueno, sé que el gobierno necesita dos fundamentales, que son la ley de blanqueo y son lo que le exige, las nuevas reglas que le exige la GAFI para la UIF. Sí. Bueno, de parte del gobierno yo entendería que esos proyectos estén del lado de la oposición, pero más que del lado de la oposición, del lado de los habitantes, del lado de los ciudadanos de a pie que trabajan todos los días y les cuesta llegar a fin de mes. Creo que hay dos proyectos fundamentales para que tratemos, que no tienen dictamen porque no se han puesto de acuerdo en la comisión, que son la ley de alquileres y los créditos UBA. Creo que eso se daría un respiro importante a la sociedad y desde mi lugar, desde mi banca, yo estoy muy preocupada. He presentado un proyecto hace un año para modificar la actual ley de salud mental y no ha sido ni siquiera tratado en comisión. Yo los escuchaba a ustedes recién entrevistando a una diputada de la Comisión de Salud y la verdad, ayer me publicó La Nación un artículo escrito sobre esto y creo que son, más allá de los bondades que puede tener una ley, como fue esa ley que se creó hace 12 años, creo que no ha dado las respuestas adecuadas, ni siquiera se ha dado el presupuesto que la ley indica y necesita por lo menos la modificación de dos artículos como el 20 y el 27, que son los que hablan de la internación involuntaria y de institutos específicos monovalentes para la atención de las problemáticas de salud mental y de adicción. Como la diputada José Di Mauro la saluda. Y justamente le iba a preguntar por eso. Usted lo había presentado ese proyecto en octubre del año pasado, justamente atendiendo esa cuestión, y eso era a propósito del caso de Chano Charpentier, justamente. Sí, a propósito del caso de Chano y del cabo Roldán. ¿Te acordás que es el cabo que mataron una persona que en situación de calle, con su salud mental alterada, lo acuchilló en las puertas del Malva, ¿no? Entonces, esos fueron los dos episodios que a mí, sin ser médica, sin haberme involucrado nunca en esa temática, me impulsaron a pedirle a mi despacho que empezáramos a convocar a los especialistas que aparecían por la televisión comentando estos temas para empezar a trabajar a fondo, y estuvimos trabajando 4 meses a fondo con psicólogos, psiquiatras, enfermeros, personas que estuvieron a cargo de institutos psiquiátricos, licenciados psicólogos que se encargaban del tema de adicciones, para ver qué era lo que de esta ley teníamos que modificar para dar más respuestas, para que el Estado esté más presente y pueda dar más respuestas a esta problemática. En octubre del año pasado. De todos los temas que trataron, porque justamente la Comisión de Salud fue muy activa a lo largo de todo este año, pero ese tema que viene siendo muy reclamado, no hubo informativas, por ejemplo, de esa cuestión. No, yo lo hablé varias veces con Mónica Fein, la presidenta de la Comisión de Salud. Es más, le presentamos 2 cartas de la Asociación de Madres de Chicos Adictos y otra carta de la Asociación de Familiares con Esquizofrenia, para que ella los atendiera, los escuchara. Ellos lo que querían era plantearles que los problemas que estaba teniendo esta ley, cómo esta ley los desatendía, cómo esta ley lo único que les dejaba a los jóvenes adictos era el camino de la cárcel, porque muchas veces sus padres los denunciaban penalmente por conflicto con la ley para que vayan presos y no se quitaran la vida y no siguieran consumiendo. Los padres de esquizofrénicos te contaban la imposibilidad que tenían de ellos, en medio de un brote psicótico, que su hijo tuviese la voluntad de internarse. Nadie que tiene la voluntad viciada puede decidir por sí en un momento de un brote. Entonces, y yo hablé personalmente con Mónica, nunca los recibió ni a los padres ni a las madres de la Madre Marcha, que entre ellas está Marina Charpentier, la mamá de Chano, sino que le dije: Mónica, hagamos un plenario. Yo no te digo que mi proyecto sea la verdad, no te estoy pidiendo por mi proyecto, te estoy pidiendo que hablemos de salud mental, que hagamos un plenario como cuando se trató la interrupción voluntaria del embarazo, traigamos especialistas, los que defienden la ley, los que la critican, los que quieren aportar algo, y veamos cómo hacemos para que realmente las personas afectadas, que cada vez son más y después de la pandemia se ha desduplicado la atención en cuestiones mentales y adicciones, puedan encontrar una respuesta en una ley que hoy no la está dando. Hicieron jornadas en el Senado, ¿no? Hicimos jornadas de reflexión en el Senado, pero con público, no con diputados en el Senado. Claro. Marcela, ¿y por qué no hay cierto acuerdo o cierto entendimiento como para avanzar con este debate que es sumamente importante y además necesario?
Mira, yo lo creo que es una cuestión ideológica, es decir, hay gente que se aferran a una ley por una cuestión ideológica, pensando que ahí están garantizados los derechos del enfermo, y nadie está cuestionando que un enfermo pueda tener acceso a su historia clínica, que tenga que ser respetado en su dignidad. Nadie está cuestionando eso. Estamos cuestionando dos artículos que son los que le complican la vida. Y aparte nadie quiere internar porque sí a mansalva a la gente. De hecho, el 90% de las cuestiones se resuelven ambulatoriamente y nada dice esta ley de las cuestiones ambulatorias, de los medicamentos que hoy no están cubriendo las obras sociales porque son muy caros. Hay algunos que tienen cobertura, muchos no y son muy caros. Yo tengo un familiar que padece una esquizofrenia y por suerte mi hermano puede comprarle los medicamentos que la obra social no le cubre, pero no es la realidad de muchos argentinos. Entonces, yo creo que hay algunos, por lo menos es lo que yo pude oír en varios vivos que tuve y en varias jornadas de reflexión y de algunos que participaron en la redacción de esta ley, que la defienden a mansalva como una cuestión ideológica, sin animarse a discutir cosas que hay que ajustar después de 12 años. Y además de que el presupuesto del 10% de salud para salud mental nunca se cumplió. Este gobierno actual solo ha aplicado el 1,5% del 10% que tiene que aplicar, pero tampoco el gobierno anterior, es decir, de que cual formé parte, solo aplicó el 3%, no es que también aplicó lo que tenía que aplicar. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando. Yo hice varios accesos a la información para que me dijeran cómo se cumplió. Y después hay que ver lo que está haciendo el Cedronar, que hay muchos recursos es decir, la ley prohíbe que se creen nuevos centros monovalentes. Monovalentes son los que específicos, es decir, una clínica psiquiátrica o para tratamiento de adicciones. Bueno, que toda persona que tenga que ser internada tiene que ser internada en un hospital general. Ya hubo 2 muertes en el Hospital Posadas, que es un hospital general, en el 2014. Una persona, porque obviamente vos en un hospital general, ¿cómo haces para internar a una persona en un brote psicótico al lado de una persona infartada? La dopás, la dormís con medicamentos. Obviamente este enfermo cuando se despertó se lo vio atado a la cama y quiso salir de la cama, se tiró, el enfermero lo trataba de sostener, se tiró por la ventana y murieron el enfermero y él. Y a la cosa de 1 mes y medio, un chico de 12 años fue con sus padres al Hospital Posadas. Los médicos entendieron que no había un riesgo cierto e inminente, que es lo que yo digo que hay que modificar de la ley. No todos los riesgos son ciertos e inminentes, hay muchos que son potenciales. Entonces no quisieron internarlo al chico y el chico se tiró por el balcón. 7º piso del Hospital Posadas, se murió. Entonces tenemos, es decir, suicidios, desgraciadamente hay un montón. Familiares que terminan matando a su familiar enfermo porque los agrede y no pueden defenderse de otra forma. Este año hemos tenido 2, un abuelo y una madre. Es decir, tenemos que revisar la ley. Insisto, no digo yo tener la verdad, no digo que mi proyecto sea el mejor, pero sí creo que tenemos que dar un debate porque no está dando resultado esta ley. Esta cuestión de que impide la internación involuntaria y personas que tienen en su momento la voluntad tomada, ya sea por las drogas o ya sea por un brote esquizofrénico o lo que sea, no pueden decidir por sí. Alguien tiene que poder. Por eso es el riesgo potencial que a veces no se tiene en cuenta y que esta ley solamente permite una internación involuntaria si hay riesgo cierto e inminente. Diputado, usted integra la Comisión de Relaciones Exteriores y justamente esta semana, creo, presentó un proyecto sobre el tema de la situación planteada en Perú, un apoyo al sistema democrático en Perú a partir del intento de golpe de Estado justamente por el propio presidente que bueno, fue luego destituido. El gobierno se pronunció sobre este tema en favor del presidente destituido, justamente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pero a ver, un gobierno que le quiere dar asilo a una funcionaria condenada por corrupción en Ecuador, lo cual sabemos que el asilo político no es para personas condenadas por delitos comunes, ni por ningún delito, solamente un asilo político por una persecución política. A un gobierno que calla ante Irán, ante la vejación permanente de los derechos en mujeres y ahora también de un futbolista y de otras personas que han sido ejecutadas esta semana. No me llama la atención que un gobierno que cuando le pedimos que se explayara sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua
en Venezuela, en Cuba, miró para otro lado, que en un país vecino, porque es amigo, pese a que el presidente de Perú haya decidido disolver el Congreso, es decir, donde están todas las representadas todas las voces, más allá de que el pueblo esté enojado con todos los políticos. Acá en Argentina también está enojado el pueblo con los políticos. Y sin embargo ese Congreso funciona. Entonces, no me parece democrático que un presidente elegido democráticamente pueda disolver el Congreso y decidir que va a gobernar por decreto. Bueno, eso es lo que este gobierno está avalando. Que un presidente que decidió resolver el Congreso, donde están representados todos los peruanos, y que resolvió gobernar por decreto al mejor estilo de una autocracia o de una dictadura militar, vuelva a ser presidente. No me extraña. Diputada, aprovecho este tema para consultarla porque, bueno, quedaron en la última sesión tratados internacionales pendientes. ¿Qué balance hace del trabajo que tuvo la Comisión de Relaciones Exteriores y que además hace unos días atrás recibió a Santiago Cafiero, pero a puerta cerrada fue esa reunión con el canciller? ¿Qué sabor le dejó ese encuentro? No, yo creo que no solamente la Comisión de Relaciones Exteriores, sino el Congreso en su mayoría, si bien hay comisiones que han funcionado más, como la de presupuesto, como la de legislación general, como algunas otras que atienden temas como el de salud, Relaciones Exteriores se reunió, tuvo varias reuniones, como bien mencionaste, vino no solamente el canciller Cafiero, sino que vino el embajador de Estados Unidos una semana antes, recibimos también a diplomáticos de Canadá, sesionamos un par de veces más que nada con tratados, con convenios y con temas también de Mercosur, invitados por la Comisión de Mercosur, sesionamos en conjunto. Creo que podríamos hacer más manifestaciones, yo se lo pedí al presidente, a Eduardo Valdés, que no solamente en temas que tienen que ver con los derechos humanos, por supuesto que los defendemos, sea del color político que sea, el gobierno que está en un país si viola los derechos humanos, porque aparte, como le dije yo al presidente de la Comisión, Argentina fue un faro para el mundo en tema de derechos humanos cuando fue el juicio a las juntas. Fue el primer país que condenó, que juzgó a su propia fuerza cuando sus fuerzas tenían poder, ¿no? No es bajar un cuadro en el 2003 cuando las Fuerzas Armadas no tenían ningún poder, sino en pleno ejercicio de su poder fueran condenadas y juzgadas y destituidos sus jefes. Así que yo le reclamaba a Eduardo Valdés más presencia en reclamar el respeto de los derechos humanos en todos los países. Esto era a raíz de lo que estaba pasando en Irán, era a raíz también de manifestarnos por el tema de la guerra con Ucrania, que no había habido manifestaciones. Ahí yo también le dije que era importante que nosotros, que la Comisión de Relaciones Exteriores no solamente era de Relaciones Exteriores y culto, sino también que dentro de sus temas abarca el comercio exterior. Entonces, en un momento de una oportunidad para la Argentina a raíz de la triste guerra en Ucrania, pero debido a que el aumento de los commodities, la necesidad de los alimentos que provee Argentina al mundo, que nosotros desde la Comisión no estuviésemos llamándole la atención al gobierno en cuanto al aumento permanente de las retenciones, que lo que hacen las retenciones es desmotivar al productor para producir, podríamos estar incumpliendo acuerdos internacionales con la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que apelan a la seguridad alimentaria. Claro. En un contexto de inseguridad alimentaria, toda vez que Ucrania ha dejado de producir alimentos, Argentina tendría que estar a la cabeza de la producción de alimentos y, sin embargo, es el único país de la región que tiene retenciones y que desmotiva a sus productores a producir más y más alimentos para cumplir con este compromiso de seguridad alimentaria que asumió el país hace muchos años. Marcela, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Que tengan, si no los veo, tengan unas felices fiestas y que todos juntos tengamos en el 23 podamos alcanzar los acuerdos, los consensos necesarios que la población está necesitando para sacar el país adelante. Ojalá así sea. Gracias, gracias y buenas fiestas también para usted. La diputada Marcela Campagnoli, diputada por la Coalición Cívica,
por la provincia de Buenos Aires. Los temas por los que está atravesando el Congreso de la Nación, los temas por los que atraviesa hoy la Cámara de Diputados de la Nación. Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. José, gracias. Nos vemos, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo, como siempre, la mejor información de lo que ocurre aquí, en la Cámara de Diputados. Esto fue el análisis, gracias, nos reencontramos.